Hola, buenas noches, me presento, me llamo José González y hoy vamos a hablar sobre los comentarios y cosas que me llamaron de la atención sobre la lectura del Principito. En este caso, por ejemplo, tenemos con el niño Regio que dice: visto así, no hay duda de que el Principito de Saint-Exupéry se toman motivos decisivos del mundo de las ideas religiosas. Su figura sería imposible y hasta inimaginable sin el trasfondo simbólico y espiritual del cristianismo. Y sin embargo, el Principito vive solo como una sombra fugaz de la luz en otro tiempo poderosa, y la triste melancolía, la esfera de las puestas de sol y de la soledad que lo rodean, son como un último adiós del, del algo que debería vivir y que solo puede vivir como esquema. Bueno, en este caso lo que pasa es que el autor o sea, nos presenta al Principito no solo como un niño inocente, sino una figura de trasfondo con un trasfondo espiritual. En este caso habla de cómo representa una luz que alguna vez brilló fuerte y hoy aparece como un recuerdo. La imagen de la soledad y las puestas de sol transmite esa nostalgia por lo que se ha perdido, algo que también relacionó mucho con el tema de envejecer, de crecer, del ciclo de mismo de la vida y de cómo nacemos. Nuestra niñez se vuelve algo nostálgico, una melancolía, un recuerdo fugaz de algo que fue. Y en este caso también lo relaciono bastante con ese tema sobre nuestro ciclo de la vida y cómo envejecemos y vivimos. Aparte del tema de la espiritualidad, que también es importante, y de cómo, sí, en cierto modo se enfoca mucho en el cristianismo y de cómo es una representación de este espíritu y de esta alma. Ahora, el Niño Regio 2 también tenemos otra cita que dice: se trata de una historia que empieza con la descripción de lo que los adultos pueden destrozar de un niño, antes de que su vida haya comenzado de veras, y esta creación literaria que por su tenor se dedica a un adulto, de hecho se dirige al niño que este adulto fue un día. Es verdad que jura a todos los niños de esta tierra para que no crean la ostentación de los adultos y conserven la simplicidad del corazón. Pero del corazón. Ahora, este fragmento también se relaciona mucho con lo que yo había hablado anteriormente. El cuento está dirigido hacia personas adultas, en este caso, pero también de cierto modo se enfoca en el niño interior de cada adulto que fue un niño en su tiempo, de que se sentía básicamente conectado con lo que fue ser un niño y a la vez tener adultos como un ejemplo. En este caso también, aunque el libro está sí dedicado a los grandes, o sea, dedicado a las personas grandes, su mensaje va dirigido al niño interior que todos tenemos. La advertencia que nos da el cuento es clara, obviamente, pues conservar la sencillez del corazón y no dejarse engañar por la ostentación. El Principito es una encarnación de la simplicidad y de lo que protege, de algo que protege de caer en en las trampas de los adultos. En este caso, los adultos, retratos de la sociedad. Esta parte me parece muy interesante, sobre todo por el tema de cómo se representa como problemáticas que sí en sí viven los adultos de hoy en día, pero también de una manera en que se pueda acercar desde los más pequeños hasta los más grandes. En este caso, también ellos, por sus ansias de verse rodeados de admiradores y aduladores, se condenan a sí mismos a vivir en la sociedad más desgraciada. No se puede vivir mucho tiempo con un hombre que no tiene sus labios en otra pregunta que la que inquiere por los elogios que se hacen de él y que aumentan su prestigio, por los aplausos que se hacen desde sus intenciones y por los honores que merecen sus opiniones, y por la manera de humillar a los demás a servirle, espejo de su autocomplacencias. Bueno, en este caso, obviamente no sé si nos dimos cuenta, pero estamos hablando del rey. Estamos hablando de un personaje que sale del principio y bueno, y en ese caso, él lo que simboliza es un poder vacío. Anhelar, buscar la aprobación de los demás y sentirse superior a los demás, un término de superioridad, pero sin una conexión real con el mundo. Se preocupa solo por aparentar una autoridad y pues que los demás lo idolatren, pero intenta manipular a otros dentro de sus intereses también. A ver, el principito lo evidencia como alguien atrapado en su propia ilusión, alguien que vive dentro de su mundo.
sí, como se conoce mejor. Y eso obviamente es una crítica también a los líderes que viven de las apariencias, de las personas que buscan aparentar algo que no son y buscan una superioridad por encima de las personas solamente para sentirse bien con ellos mismos y no generalmente para algo bueno. Ahora, tenemos al bebedor, que en este caso, eh, el bebedor, si se te quiere, se te representa la vanidad echada a perder. Es el hombre que ya no soporta más su propia cara y que en vez de ocuparse de su caso y de investigar por las causas del odio que se tiene a sí mismo, prefiere olvidarse. Hay una cierta medida de desprecio de sí mismo, que subjetivamente aparece casi como una obligación, y es la de hacerse lo más vergonzoso que sea posible. El desengaño por no poder alcanzar la propia grandeza a fuerza a una desesperación por debilidad, y lleva al intento resignado de congelarse en adelante en la autocompasión y la melancolía. Pero en este caso, el ver lo que hace es reflejar la autodestrucción de cómo él se perjudica a sí mismo y es del desprecio hacia uno mismo. En lugar de enfrentar sus problemas, obviamente esconde toda esa carga que él lleva emocionalmente dentro de una fachada y dentro de una sustancia que lo ayuda un poco a liberarse de la realidad en la que estamos viviendo. Busca también en la vida el olvido, cayendo en en la autocomplacencia y en la melancolía. El principito lo observa como tristeza. Lo observa con tristeza, pues es un adulto atrapado en un ciclo, en un vicio más que todo. Es algo que muchas personas obviamente sufren y padecen hoy en día, el tema del alcoholismo. Y más que todo, obviamente, estos temas recaen en intentar liberar el estrés, intentar desconectarse de la realidad tan dura en la que nosotros vivimos para vivir en otro mundo, más o menos. Ahora, el tema del hombre de negocios. Hay mucho de insensato en vuestra civilización. Como locos corréis vosotros, hombres blancos, tras el dinero, hasta que llegáis a tener que ya ni es posible vivir tanto para gastarlo. Saqueáis los bosques, el suelo, disipáis los combustibles naturales, como si después de vosotros no hubiese otra generación que también va a tener necesidad de todo esto. Bueno, obviamente aquí se está criticando esa ambición del ser humano por el dinero, por tener y tener y tener y acumular recursos, incluso llegar hasta el punto en el que no se puede disfrutar. El hombre de negocios es como el que cuenta las estrellas dentro del principito. Obviamente va contando estrellas, va acumulando y va guardando esas estrellas, pero no se las puede gastar, no se las puede gastar en nada. Él dice que para comprar otra más estrellas, pero él simplemente lo hace para tener y para tener y para que los demás, en este caso, no tengan. Además, él cree que esas estrellas poseen un valor, pero en realidad no. Y pues obviamente el texto lo denuncia como un sinsentido que pues termina destruyendo tanto la vida como el mundo en el que habitamos. El farolero. Bueno, cuando está anticuado Cimerre, en vez de pararse a pensar en introducir un cambio por su cuenta, este guardia de servicio tendrá que jadear siempre más y más rápido tras el curso siempre más veloz del mundo, pues servicio es servicio, órdenes son órdenes. Hay que cumplir con el deber. A quien madruga, Dios le ayuda. Solo hay una solución. Para salir de este infierno del deber y el principito intenta proponérsela el farolero. Este tendría que tomarse una vez en privado la libertad de seguir el curso del sol y de soñar con la belleza de las puestas de sol. Bueno, aquí en este caso el farolero representa como la obediencia sin sentido, o sea, la obediencia ciega al deber. Eh, Su vida se consume, o básicamente lo que trata su vida es de seguir unas instrucciones y cumplir órdenes sin cuestionar su sentido. Aunque el principio valora el no ser egoísta, también siente lástima por su libertad. Obviamente al acatar reglas sin sentido, no tenemos ese libre albedrío que obviamente Dios nos dio y ese libre albedrío que nos permite ser personas, cuestionarnos, obviamente buscar tener nuestra propia idea, formular nuestras propias preguntas, no. Y no seguir solamente unas instrucciones, sino al final tener un libre desarrollo de nosotros mismos, así como lo quería Dios cuando nos dio nuestro libre albedrío.
Y ahora el geógrafo tiene esa manía de juzgarlo todo. Lo que pasa con el geógrafo es que se, en- o sea, el geógrafo encarna el saber sin experiencia. ¿Qué me refiero? Se limita pues a recopilar datos, bases y rechaza lo efímero. Pero esa abstinencia lo deja con hambre de lo real, ¿me entiendes? El constante con el principito es claro, mientras el niño valora lo vivo y lo frágil, el geógrafo niega todo, lo que no sea permanente. Y pues es una crítica de cierto modo a la ciencia sin corazón, o sea, de que no se nos da ese pequeño libertad, o sea, de tener nuestro pensamiento, de imaginar y de tener algo diferente, algo que no sea simplemente los factos, los hechos, los datos y las bases, sino simplemente saber por saber, pero en realidad no estar viviendo. Gracias por tu tiempo, profe.